Quiero saludar con mucho gusto al maestro Ángel Guillermo Ruiz Moreno. Es un honor, mi querido Ángel, presidente de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y la Previsión Social, además presidente internacional de la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, doctor Guillermo Cabanellas. Fíjense, hablamos de pensiones y el gran desafío en México. No sé, maestro Ángel, si fue en Singapur, en China, no recuerdo, que tenían un problemón de pensiones y lo pudieron resolver en un par de años y hoy el tema está fuera de circulación, fuera de la agenda. ¿Tú sabes qué caso fue ese? Pues, buenos días, Fernanda. Es un gusto estar comunicándome con ustedes. La idea del tema de las pensiones es una de las cuestiones más complejas que tenemos y por eso le he llamado yo que es el gran desafío pendiente de México, porque tenemos una serie de situaciones que nos han demostrado que nuestro sistema de seguridad social está prácticamente colapsado, tanto en la cuestión sanitaria como en la cuestión de pensiones, corre graves riesgos, porque es evidente que no se le ha dado atención desde la reforma que se hizo en 1995, eso es hace 25 años, y en donde México adoptó un sistema pensionario complejo, copiado del modelo chileno, pero mal recibido en el país, y que notamos nosotros que ahora que el año que entra, precisamente en julio del año que entra, cuando se completen las 1,250 semanas, seguramente muy pocos podrán haber reunido esos 24 años con un par de semanas más que requieren para poder acceder a una pensión. No, bueno, y terrible. sobre todo el tema de las pensiones no podrá ser una pensión digna. Ahora, pero te preguntaba Ángel, ¿qué sistema asiático fue el que funcionó para sacar a los pensionados? ¿Fue China? ¿Fue Corea? ¿Cuál fue este país? ¿Y qué fue lo que implementó para sacar adelante a los pensionados? Bueno, en el año de 1997 Ajá. comenzó la ley del Seguro Social, el 1 de julio, y lo que se recibió en México como modelo pensionario fue el tratar de que nosotros hiciéramos un ahorro que pudiera servir a la par como un ahorro nacional, pero que cada uno hiciera su parte y que se fueran acumulando durante el periodo activo productivo de cada individuo una cuenta individual que tiene un nombre. O sea, es un dinero que es nuestro, que nosotros guardamos para futuros eventos como son, por ejemplo, las pensiones previsionales que pueden prever cesantía en edad avanzada, 60 años, o la vejez, 65 años. Y en este sentido, es evidente que ese modelo no ha funcionado. Y tan no ha funcionado que las pensiones que podríamos recibir, Fernanda, Ajá. serán pensiones mínimas, en su mayoría mínimas garantizadas por el Estado, que lo único que hace ahora el Estado, que nos delegó eso, o sea, escapó el Estado por la puerta de atrás, desde mi opinión, lo único que nos asegura es un salario mínimo como pensión. Y en este tipo de cuestiones, me parece que tenemos que reflexionar si el modelo realmente vale la pena, merece la pena que siga siendo utilizado por el país. Porque vamos a ser un país no solo de viejos, sino de viejos pobres. ¿Por qué? Porque Y la enfermos. seguridad social lo que busca es dignidad de vida. Es que de viejos, pobres y enfermos, Ángel. Sí,
efectivamente. Que con País 7,000 de viejos, pesos o con 3,000 jóvenes, pesos no vas a inteligentes. salir adelante por nada. ¿Cómo vas a salir adelante con ese dinero? Bueno, esa es la gran interrogante. Mira, Fernanda, yo te agradezco mucho esto porque la gente lo tiene que conocer. La Organización Internacional del Trabajo, y México tiene firmado el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, que se llama Norma Mínima de Seguridad Social, está vigente en el país desde los años 60. Establece que ninguna pensión puede ser menor al 40% del ingreso del trabajador, sobre todo las de cesantía y vejez. En el caso de la vejez, ¿okay? No puede ser menor de ese salario. Y sin embargo, nosotros nos acogimos un modelo en donde la pensión que podía garantizar el Estado es un salario mínimo. Bueno, ¿quién puede vivir con dignidad con un salario mínimo? No. Y el punto aquí Es cuántos que viven con un nuestros salario jóvenes mínimo, están ¿no? en mucho peligro. Platicaba, maestro, con Santiago Levy, que me parece experto en este tema, igual que tú. Pero él decía, el problema también fundamental es que todos los trabajadores en una nación como esta que yo te pregunto, asiática, ¿no? Logra sacarlos adelante porque todos los trabajadores son iguales. Es decir, todos tienen los mismos derechos, todos tienen las mismas obligaciones, todos pagan el mismo impuesto, todos tienen exactamente lo mismo, no importa lo que se dediquen. ¿Estamos? Ganarán unos ¿Sí? más, otros menos, pero en ley y en protección tienen todos exactamente lo mismo. La bronca en México, por eso mi pregunta que te hacía de los países asiáticos es que tiene que haber un Estado de Derecho y una homologación y una uniformidad o lo mismo pues para todos los trabajadores. La bronca en México es que eso no existe. Exacto. Y estoy de acuerdo en que Santiago Levy sabe lo que dice y sabe lo que hace. Hombre. Aquí el punto es que no se le hace caso a la gente, no se consulta a los académicos. No Por se ejemplo, consulta. nada más yo te voy a dar un dato. Yo tengo 40 años en donde he estado estudiando, soy investigador nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y tengo 40 años escribiendo libros que son libros de texto para, por ejemplo, las carreras de abogado, Sí, contaduría claro. pública, Tú etcétera. entras a abogacía y te dan un libro del maestro Ángel Guillermo Ruiz Moreno, a fuerza. Pues, y yo termino de escribir un libro que se llama Las pensiones, el gran desafío pendiente de México. Bueno, ¿y no les has dado tus libros a la 4T o qué? No, es que, bueno, Y a Peña y yo a se todos los los he anteriores. obsequiado. Ahora que estoy en el riesgo de salir de casa, no voy a ir al Congreso de la Unión como para decirles eso. Pero este libro, por ejemplo, que se publicó ahora, tiene la ventaja de que es un libro electrónico. O sea, tú compras un ejemplar en físico y te lo puedes ver electrónicamente también. Y si no, lo puedes comprar electrónicamente a través del editorial Tirando Blanche. ¿Por qué lo escribí este libro? Porque es el gran desafío pendiente no solo de México, del mundo. Quien tenga la solución para el tema de los problemas pensionales es como quien logra conseguir la vacuna contra el COVID, para que mejor me entiendas. Pero el derecho social está en el arcón del olvido, ya nadie prácticamente lo estudia, y el derecho de la seguridad social, pienso yo, es la disciplina jurídica menos estudiada por los juristas de este país. Y es ignorada prácticamente por todos. Y estoy hablando de gobernantes, jueces, legisladores, de todos. Y esto que te estoy diciendo lo he dicho en los foros en que me presento. Y me he presentado en múltiples foros acerca del tema. Ahora yo quiero pensar que tenemos la oportunidad, porque así ha sido en la historia, de que en las peores etapas de la humanidad es cuando crece la seguridad social. ¿Por qué se ha abandonado a la seguridad social? No lo sé. Para mí es el derecho más humano de todos los derechos humanos. Es que tiene que ser, Ángel, si no, ¿cómo? O sea, Pues imagínate sí. que estás viviendo una pandemia y además de la pandemia
no estás teniendo la posibilidad económica de tener el derecho de ser atendido, el derecho de ser tratado, el derecho que velen por tu vida, que te salven. No estás teniendo nada, o sea, no estás teniendo el derecho de decir, yo hoy ciudadano que pago impuestos, pues no me está tocando una buena racha porque no me están pagando la renta o no estoy pudiendo pagar la renta, pero no hay quien me ayude. O sea, Bueno, solos a la deriva, solos, alégale, quién sabe cómo le vamos a hacer. pues ese es el grave problema. Por eso envidio yo los sistemas de seguridad social de otros países. Sin embargo, déjame decirte, yo creo que México puede salir adelante si en realidad se hace una verdadera reforma estructural, pero en serio, con ganas de ayudar a la raza. Porque mira, el que inventó el primer seguro social del planeta, Bismarck, Otto von Bismarck, canciller de hierro, dejó esta frase ante el Parlamento alemán cuando defendió su proyecto, que se la regaló a todos tus radio escuchas, ¿no? Por caro que parezca el seguro social, resulta menos gravoso que los riesgos de una revolución. Híjole. Si tú quieres que ella inicie la revolución, pues acaba con el seguro social y vas a ver lo que va a pasar, porque es la única oportunidad de vida que tienen millones de mexicanos. Y en este punto parece ser que no importa. Dejé de escuchar al maestro. ¿Algo? Siempre ha sido, puede ser caro y malo, pero eso sí, desde ahorita te digo, es seguramente uno de los servicios públicos nacionales más importantes del país, pero no lo valoramos. Estaba buscando esa Zoom conferencia que tuvimos en el Foro Internacional de la Mujer en el IWF México con Santiago Levy, y fíjate, él decía una cosa, lo que estás diciendo, Ángel, él decía, lo que se ha hecho hasta ahora en el tema de reformas, por decirlo así, con el asunto de las pensiones, la salud, etcétera, es pues cambiarle así piececitas, ¿no? Pero no cambiar el aparato. Es como si tú, ningún relojero cambia una pieza del reloj sin asegurar que embone perfectamente con las demás piezas. Así de sencillo. Correcto. Entonces, Correcto. Lo que se ha hecho, exacto, es que se pone la pieza, pero no se verifica que esté funcionando con las demás. Entonces, pues el mentado reloj no sirve. O sea, déjame ir, Ángel, querido, a una pausa y regreso contigo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? No estamos teniendo dinero para los sistemas de seguridad, no estamos teniendo dinero para el sistema educativo, mucho menos para el sistema de seguridad. O si lo tenemos, pues no se está aplicando a esos sistemas que son la tríada perfecta para que un país funcione. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero para esta reforma o esta ley para el retiro? ¿De dónde? Pues esa es una de las grandes preguntas y que requiere grandes respuestas. En temas complicados como la de la pandemia de COVID-19, de seguro lo que tendríamos que hacer es pedir empréstitos, préstamos a las organizaciones mundiales para reactivar la economía. Si no hay empleos, que se han destruido millones de empleos, no vamos a poder participar en el mercado, no vamos a tener riqueza, no se va a pagar impuestos, esto le va a pegar a las finanzas públicas, que de por sí ya están muy abajo, ¿no? Y a esto se les invierte, no se les gasta, se les invierte, esa es la diferencia, en el tema de cuidar a lo mejor que tiene un país, que es su gente.
Si nosotros no hacemos eso, si no conseguimos que el Congreso de la Unión eh, tome cartas en el asunto y que dicen que la línea es que no tienen línea, pues hay que decirle también al Poder Ejecutivo que tendrá que hacer su parte, le guste o no. Esto es así. Estamos hablando de la economía, no de temas políticos. Y en esta situación, el Poder Judicial, sobre todo federal, juega un rol protagónico estelar. A ver, ¿por qué? Por una simple razón, porque en realidad ellos pueden determinar la inconstitucionalidad de nuestras normas actuales. Y la propuesta que hizo el gobierno federal el 22 de julio pasado, simple y sencillamente es un distractor, porque no se reforma y menos se fortalece el sistema pensionario nacional, enfocado solo para los pobres. 20 millones de personas, y allá hay una situación. ¿Y qué pasa con el resto de los mexicanos? Yo pienso que hay que construir una seguridad social universal que sea de todos y para todos. Claro. Que se cubra vía impuestos generales y que ampare a trabajadores y no trabajadores. Esto es niños, jóvenes, ancianos, inválidos, Claro, pues es que todos grupos somos, vulnerables. claro, todos somos seres humanos, tenemos el mismo derecho y Claro. las mismas obligaciones. Ahora, Y la, dime. no, y la seguridad social Claro. son tres cosas. Es un derecho humano previsto por 2 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 22 y el 25. Hay que leerlos. La segunda cosa que ese es un servicio público especializado del cual el único garante y responsable es el Estado mexicano, representado por los poderes de la Unión. Y el tercero característica es un derecho social exigible al Estado, no solo a los seguros sociales, incluso al Estado con responsabilidad del Estado precisamente por esa situación. Pues es que está en la Esto para mí me Constitución, parece muy Ángel. importante. Está en la Constitución. O sea, no puede eso negarse. Está en la Constitución. A nosotros nos rige una Constitución mexicana, vieja, que a lo mejor le han puesto 700,000 parches, que deberían de actualizarla para justamente respetar más los derechos humanos, como quieras, pero la que tenemos es la que se debe de respetar. Y todos los días le faltan al respeto, todos los días pasan por encima Eh, de ella, Así es. de esta, Y me perdón. voy más lejos en el tema de la seguridad social. A ver, el artículo 123 es el único artículo de la Constitución que está en el título sexto de nuestra Carta Magna, que se llama del trabajo y de la previsión social. Una Fíjate. cosa es previsión social laboral y otra cosa es la seguridad social. Por lo tanto, tenemos desde allí, desde hace más de un siglo, una discrepancia con el tema de la seguridad social. No hay principios jurídicos. Y si no hay principios jurídicos, por ejemplo, el de la solidaridad, para que los radioescuchas lo entiendan, si no somos solidarios con la seguridad social, entonces no tenemos seguridad social. Imposible. Entonces, los grandes países
son grandes porque hicieron un sistema de protección social general que hicieron que su pueblo ganara dinero, no se enfermara o se enfermara menos, que tuviera bajas tasas de mortalidad, que tuviera un crecimiento educativo, ojo, la inversión educativa, y eso fue lo que hizo cambiar a Corea, a China, a Japón, a todos esos países. Y es falso de que sea, digamos, los países ricos los que hacen los mejores sistemas de seguridad social. No, son los países más inteligentes y más sensibles quienes logran este tipo de mecanismos. Yo quisiera creer en los seguros sociales de hoy, pero en realidad me da muchísima pena. Mira, yo trabajé 10 años en el Instituto Mexicano del Seguro Social y eso fue mi etapa más aleccionadora. Desde ahí me enamoré del tema y dije, bueno, ¿y por qué esto no lo sabíamos? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué nos defendemos nuestros derechos? Y hay temas tan importantes como decirte, Fernanda, ¿cuántos seguros crees que hay en el país? Uy. ¿Cuántos seguros sociales? ¿Habrá unos 15 millones? No, de seguros sociales, de instrumentos de la seguridad social. Por Pues ejemplo, uno. como el IMSS, como el ISSSTE, el Infonavit, Pues el ¿qué ISAM. debe de haber? ¿6? ¿5? No, hay 54 seguros sociales y ¿Cómo? todos son diferentes. Hay 50 federales No, y hay 50 estatales, perdón, y 4 federales. Esto me parece que es no tener sentido es que de ese que es el todos meollo. debemos de ser Ese iguales. es el meollo del asunto. Creo que ahí está el problema. Esa es la Ahí propuesta está. de muchos como tú, como Santiago Levy. Tiene que haber un seguro para todos. Exacto. Grandes, chiquitos, medianos, todos. No importa si soy intendencia, si soy periodista, si soy armador de coches. No importa. Todos tenemos que tener el mismo seguro. No puede ser diferente. Pues, Imagínate, yo te contesté 5 o 6 pensando en el federal, pero no había pensado, fíjate, Ángel, en todos los estatales. Tienes toda la razón. y todos son diferentes. ¿Y cuánta Se gente? llaman de manera Exacto. diferente y pareciera que ahí empieza, digamos, esa especie de discriminación. Claro, Te claro. comento, la reforma del 22 de julio solo protege a 20 millones de mexicanos, ¿ok? ¿Pero cuántos somos? Pues No, cerca queda de claro. 130. Pues estamos 110 millones sin protección. Luego, el asunto también de la cuestión, digamos, sanitaria. El gran médico del país es el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero está colapsado. ¿Pero por qué está colapsado? Pues porque se encargaron todos los que de antes y el de actual también, para no echarle la culpa también a los de antes, a dejarlo ahí que se vaya. Yo te agradezco enormemente, maestro Ángel Guillermo Ruiz Moreno, estar con nosotros aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Gracias por ponernos al día en el tema de pensiones, este gran desafío de México. Hay mucho por trabajar y no se va a lograr nada con puros parches. Tienen que ver todo el sistema, el motor del reloj. Y ese es tener un solo seguro. Punto. Sí. Vamos a Spots QTF. Regresamos.